quiero dirigirme allí a las personas que nos ven a través del internet. Queremos bendecir tu vida. Si tú sintonizaste este video, no te desconectes. Queremos que tú recibas esta palabra. Tú necesitas escuchar este mensaje. Así que queremos saludarte y bendecirte. Yo quiero que iglesia ayúdeme a darle un fuerte aplauso a esas personas que nos estarán escuchando durante esta enseñanza. Y les invitamos y los invitamos también a ustedes a que puedan compartir esta enseñanza para que muchas más vidas sean bendecidas. Entonces vamos a hablar acerca de las señales del tiempo final. Digan todos conmigo: señales del tiempo final. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 4. Dice: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, wow, este templo es tan grande, tan maravilloso. Estaban los discípulos así. Dice: respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, ustedes se dejan deslumbrar por un templo, pero él se refería a que el templo iba a ser derribado, pero porque ya Dios no iba a habitar tampoco en un templo construido por manos de hombres. Él iba a habitar en el templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo. Nuestro corazón es el templo para que Dios habite. Y sigue diciendo el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Le voy a repetir eso. Mira lo que preguntaron los discípulos a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo va a suceder esto de los últimos tiempos? ¿Cuándo cómo vamos a saber que estamos en los últimos tiempos? Dice: ¿y qué señal? Diga conmigo: ¿qué señal habrá de tu venida? O sea que hay una señal para la venida de Él. Y sigue diciendo: y del fin de los siglos. O sea que hay señales, hay señal de su venida y hay señales del final de los tiempos. ¿Eso está conmigo? Ahí está muy clara la pregunta que le hicieron. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué les dijo eso apenas como introducción para dar respuesta a su pregunta? Porque muchos van a hablar acerca de esto. Van a decir: mírelo aquí, esta es la señal, esta es la otra. Aquí está la instrucción y es clara. Pero se necesita de la revelación del Espíritu Santo para que revele las señales de su venida y de los últimos tiempos a sus hijos. Amén. Necesitamos ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que Él abra sus ojos, su entendimiento, para que usted pueda comprender todas estas cosas. Ahí, como dice en el versículo, si Jesús no viene de nuevo, entonces ¿para qué le preguntaron cuál es la señal de tu venida? Si Cristo no viniera, entonces ¿para qué los discípulos se pusieron a preguntarle eso? Mira lo que dice Mateo más adelante, el capítulo 24, versículo 13 y versículo 14. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ser salvo no es como: yo ya soy salvo hoy. Ser salvo quiere decir que tienes que correr la carrera, que tienes que correr la media maratón, que tienes que correr la maratón completa.
pero tienes que llegar a la meta con tu salvación. La salvación se da perseverando. En otras palabras, alguien que persevera es alguien que nunca no va a entrar en desánimo porque se puede perder la salvación. Alguien que persevera es alguien que no puede arriesgar a tirar la toalla o a rendirse. Es alguien que no puede retroceder porque tiene que seguir avanzando. Hay un pueblo que le estoy hablando en esta hora. Entonces sigue diciendo el versículo: el que perseverar al fin, este será salvo. Y será, acá está la señal de su venida. Y será predicado este evangelio del reino. No cualquier evangelio. Ahí no dijeron el evangelio motivacional. Ahí no dijeron el evangelio del amor, de la simpatía. Ay, qué pesado, estás enfermo, ay, qué lástima. No, el evangelio del reino es un evangelio que trae manifestaciones de poder. Diga conmigo, manifestaciones de poder. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él vino con el reino. Por eso Jesús liberaba, sanaba, resucitaba, Él hacía todas esas cosas, porque este es el verdadero evangelio, el evangelio del reino. Entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. El evangelio del reino que usted y yo tenemos que predicar va a ser a punta de testimonios. Va a ser con puros testimonios. Va a ser con tu testimonio y con el mío. Va a ser con el testimonio de aquellos que un día vendrán a los pies de Cristo. Va a ser con el testimonio de que Él te sanó, que Él te liberó. Va a ser con el testimonio de que Él cambió tu familia. Va a ser con el testimonio de que Él te prosperó. Va a ser con el testimonio de que Él hizo lo que hizo contigo. El evangelio del reino va a ser compartido en todo el mundo con el testimonio de lo que Cristo Jesús, que está vivo como el Hijo de Dios, hizo a través de tu vida y en tu vida. Amén. Entonces esta será la señal de su venida, que el evangelio del reino será compartido en todo el mundo con testimonios para que todas las naciones crean, y entonces vendrá el fin. Esta es la señal más importante para la venida de Jesús. Cuando esta señal la veamos y el evangelio llegue a todos los rincones, el evangelio está llegando a donde no llegaba. Está llegando donde hay persecución, muerte. Pero la gente, ¿sabe qué es lo lindo de gente que tiene a Jesús? Que cuando verdaderamente están llenos del Espíritu Santo, no comprometen la verdad y están dispuestos a morir por el evangelio. Usted va a morir por la política, usted le pone un revólver acá y dice: no, yo cambio de candidato. Cualquiera, yo lo haría inmediatamente. Yo no me voy a dejar matar por un candidato. Pero por Cristo, como decimos nosotros, para las que sea. Pero no todo el mundo piensa así. Pero yo quiero ser salvo. Yo quiero perseverar hasta el fin. ¿Sabe qué dice? Que morir en Cristo es ganancia. Quiere decir que morir sin Cristo, negándolo, no es ganancia. Antes es pérdida, y pérdida eterna. Pero morir en Cristo, morir por Cristo, es ganancia. Esta es la señal de su venida, la que acabamos de leer en el libro de Mateo. Hay en el capítulo 24 están registradas más o menos unas 24 señales de los últimos tiempos. O sea, cuando tú lees Mateo capítulo 24, hay una lista de señales. Señales tales como pestilencias, hambrunas, que correrán de lugares a lugares. O sea, hay muchas señales que dan a entender que es el fin de los tiempos. Y son señales que debemos de conocer como la iglesia. Pero son muchas y nos tardaríamos varios domingos mirando una por una de ellas. Pero vamos
a enfatizarnos en una de esas señales que vemos en Mateo 24. Pero para eso vamos a entender qué es una señal. Una señal es una realidad, para los que toman nota, es una realidad espiritual que apunta a alguien o a algo. O sea, una señal es un indicador, es una señal, o sea, valga la redundancia, es una señalización que te dice voltea, gira, sube, para. Es algo que da una instrucción, pero ahí no acaba todo. No porque veamos señales quiere decir que se acabó todo. Las señales avisan hacia dónde vamos. De todas las señales que hay en Mateo, vamos a tomar las señales de la naturaleza. Diga conmigo, la naturaleza. Ya que estas son unas que estamos viendo con mucha frecuencia. Estamos viendo muchas señales, muchas manifestaciones en la naturaleza, muchos fenómenos en la naturaleza. ¿Cierto? ¿Cierto? Es que no sé si ha visto noticias, ¿no? Entonces quería preguntar, ¿Dios usa las señales? ¿Para qué Dios usa las señales? Para hablarle a la iglesia, para hablarle al mundo y para hablarle a Israel. Siempre proféticamente en la Biblia Dios utilizaba las señales para hablarle a su pueblo, a su iglesia, a su nación Israel. Pero también las señales son para hablarle al mundo que no conoce a Dios. El mundo ve los acontecimientos de la naturaleza como algo normal que sucede, pero en todo esto hay una señal de Dios. Diga conmigo, una señal de Dios. Levánteme la mano, ¿cuántos creían que todo lo que sucede en la naturaleza es algo normal? Levánteme la mano, ¿cuántos creían que lo que sucede en la naturaleza es porque los científicos dijeron que es a causa del calentamiento global y que porque hemos contaminado mucho y porque hemos hecho, hay una explicación natural? ¿Y quiénes hasta hoy veían esos desastres naturales como algo natural? Levánteme su mano. Qué bueno, sea honesto, porque usted está aquí para aprender algo nuevo hoy, ¿cierto? Entonces, el mundo nos lo muestra como algo natural, normal, que no tiene nada de raro, que sí, que se pierden vidas, que pasan cosas muy fuertes, que hoy ojalá que no pase. Uy, gracias a Dios en Medellín estamos rodeados de montaña, entonces no viene huracán para acá. Gracias a Dios vivimos en Medellín, qué tierra tan hermosa. Entonces, pero en otros lugares puede estar sucediendo terremotos, en otros lugares pueden estar sucediendo tsunamis, en otros lugares volcanes, en otros lugares como en el Amazonas está un incendio. Entonces vemos diferentes desastres de la naturaleza. Pero vuelvo y le repito, el mundo los ve como algo normal. Mientras más nos acercamos a la venida del Señor, estas señales van a ocurrir con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Es como cuando usted va en el carro, entre usted más ande, más va a estar prendiendo el bombillo amarillito que tiene forma de una cojita de gasolina. Y si usted anda y anda y anda, y entre más ande, más le va a ir prendiendo el bombillito, que es una señal que le dice a usted: tiene que ir a echar gasolina. Eso se llaman indicadores en el tablero de su carro. ¿Qué hace ese indicador? No dice: ay, me prendí, soy amarillo. No. Usted cuando ve ese bombillo, usted ya voltea a ver la aguja y está en la E de échele. Y usted ya sabe que tiene que ir a echarle, porque la señal lo dirigió a usted a que tenía ya que hacer eso, que ya era tiempo de hacer eso.
Así que cuando vemos señales y aún tan cotidianas, tan intensas, tan fuertes, algo está queriendo llamar la atención del mundo. Algo está queriendo llamar la atención de la iglesia. Algo está queriendo llamar la atención del pueblo de Israel. Porque las señales, acuérdese, son para llamar su atención y darle indicaciones. Son realidades espirituales que apuntan a algo o a alguien. La función de la iglesia es abrir los ojos del entendimiento en cuanto a las señales de Dios, para explicar no solo lo que está pasando, sino por qué está pasando lo que está pasando. ¿Usted qué le sirve que yo venga acá como un meteorólogo y le muestre esto y que acá, mire, esto está pasando porque los ciclos, los vientos están golpeando, el viento frío, el viento calor que viene del este y viene de los países asiáticos, donde entonces usted dice, ah, bueno, sí, entonces por eso usted no entiende nada, no sabe nada, usted no estudió nada de eso, usted no entiende, pero usted le dicen, es algo normal, es que eso pasa por el calentamiento global, y usted le dan el por qué está sucediendo. Usted le dan la noticia, el qué está sucediendo, pero ellos no le están diciendo a usted el por qué está sucediendo eso. Y cuando yo hablo de un porqué, no estoy hablando de un porqué científico, estoy hablando de un porqué espiritual. Porque el mundo no conoce las cosas espirituales. Para ellos son locura, pero para la palabra que habló de estas cosas tanto tiempo antes, ¿usted cree que es locura? Es una verdad que nosotros debemos abrir nuestros ojos para conocerla. ¿Cuántos quieren tener sus ojos espirituales abiertos para conocer la verdad de Dios? Entonces estoy en el lugar correcto. Entonces Dios quiere abrir nuestros ojos para que entendamos lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Vamos entonces a la señal a la cual yo quiero llevarlos hoy. Una señal de la naturaleza de lo que estamos viendo, porque es algo evidente hoy. ¿Cuántos saben que había no sé por dónde va ya, pero sé que ya va para el mar, para la profundidad del mar, en nombre de Jesús? Pero ¿cuántos saben del huracán Dorian? Levante su mano. Para los que no saben, el huracán Dorian pasó por Bahamas, hizo desastres bien fuertes. El ministerio en Miami se unió a la Cruz Roja, están enviando ayudas, están enviando provisiones, mercados, están haciendo todo tipo de ayudas médicas, todo para ayudar estas islas, esta nación que es en una isla. Imagínate cómo pudo haber sido afectada por este huracán. Pero este huracán se dirigía a Miami, a entrar por toda la costa, a entrar, en otras palabras, a traspasar Miami. Iba en esa dirección, iba en 3, subió a 4 y 5 ya es un huracán destructivo que puede arrancar techos, que puede romper ventanas, que puede mover cosas. Así que había ya la dirección del huracán iba hacia allá. Estábamos el jueves pasado, estábamos en la escuela de profetas con el apóstol Maldonado, cuando sabían que ya el huracán iba hacia allá. Para los que estábamos acá, evidenciamos, también nos unimos en esa oración. Y él pasó y oró y le habló a ese huracán. Tomó autoridad, movilizó a toda la iglesia a tomar autoridad de parte de Dios para hablarle a ese huracán, para que se desviara y para que saliera de las costas de la Florida. Yo no sé si usted vio las noticias, pero 2 días después, el huracán, de venir así contra la Florida, cogió así y se volteó hacia arriba. Dicen los meteorólogos que eso no es normal, que nunca un huracán había hecho un movimiento como esos.
En otras palabras, como el huracán viene, se puede desviar hacia arriba, hacia un poquito así, pero va para donde va. Y se desvió cogiendo una curva hacia allá, hacia arriba, como se dice, bordeando toda la costa sin tocar las costas. ¿Por qué? Porque hay una iglesia en el poder de Dios. Y además que hay muchas otras que se levantaron a orar y a creerle a Dios que eso se iba a desviar en el nombre de Jesús. Entonces vemos estas señales. Esto es evidente, acabó de suceder hace poco. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 21, versículo 25 y 26. Vamos a leer. Dice: entonces habrán señales en el sol. Ya conmigo, señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Dios utiliza el sol, la luna, las estrellas. Él utiliza todas estas cosas para dar señales. ¿Usted qué cree que es el eclipse? Ay, es algo normal que sucede cada tantos años. ¿Usted sabía que la Biblia habla de la luna de sangre? Habla del sol oscureciéndose. Eso es un eclipse. ¿Cuál es? Lunar. Eclipse solar, el de sangre. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, decimos es normal, pero la Biblia habla de ellas. Entonces Dios puede hablar a través del sol como señal, de la luna, de las estrellas. Dice: y en la tierra angustia de las gentes. Yo voy a repetir. Entonces habrá señales. Hay señales en el sol, la luna y las estrellas. De ahí vienen señales. Pero mira, también vienen señales en que en la tierra haya angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Acá no, porque no nos tocan los huracanes, pero usted ha escuchado cómo suena un huracán. ¿Usted ha escuchado el bramido de un huracán? ¿Usted ha escuchado el bramido de las olas y del huracán? Entonces ahí está hablando de que entonces hay señales, no solo en el sol, la luna, las estrellas, sino en la angustia del mundo, confundidas, asustadas, preocupadas por el bramido del mar. Y sigue diciendo el versículo 26: desfalleciendo, diga conmigo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La gente va a estar desmayándose. La gente va a estar tan angustiada y tan preocupada por las cosas, no solo que están sucediendo, sino las que van a suceder. Van a suceder cosas aún más fuertes, y la gente va a estar angustiada y en temor por las cosas que van a estar sucediendo. Eso nadie lo... Esos son señales. Lo que está... ¿Usted le parece normal ese incendio en Amazonas? Tenemos ese huracán allá en el Caribe. Tenemos entonces calentamientos, incendios allá donde está Los Ángeles, California, todo eso. Donde está Japón y Asia y todo. Hay tsunamis, hay volcanes a punto de hacer erupción en diferentes partes. Entonces hay estas cosas a nivel mundial. Y una de las señales es que en el mundo entero va a haber entonces la preocupación por estas cosas. Pero son señales que Dios está usando. La pancarta del cielo son las señales. El letrero, el anuncio publicitario
que Dios está usando son las señales que Él dijo. Estas señales son el anuncio publicitario de que es el fin de los tiempos y de que Cristo viene pronto. Pueblo, usted está conmigo, está aprendiendo algo de lo que le estoy enseñando. Una de las señales del tiempo final es el miedo. Diga conmigo, el miedo. Y esa es de la que les voy a hablar en esta mañana. El miedo es una señal para los últimos tiempos. Y usted dice, ¿cómo así que el miedo? ¿Cómo que el miedo es una señal? Muchos de nosotros diremos, el miedo siempre ha estado en la historia. El miedo siempre ha estado. Es más, cuando Hitler iba a matar esos 6 millones de judíos, ellos de más que tenían miedo todos. Cuando habían guerras, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, todo el mundo estaba con miedo. Pero allá donde estaban las guerras, usted ha tenido miedo. En Colombia han tenido miedo por la guerrilla, por esto, por lo otro. Sí, está bien, el miedo ha sido parte del hombre en toda la historia. Pero cuando yo le digo a usted que el miedo va a ser una señal de los últimos tiempos, yo me refiero a que el miedo va a ser más intenso, que el miedo va a ser más fuerte, que el miedo va a ser más catastrófico, que el miedo no solo va a ser en un lugar donde esté pasando algo grave, sino que el miedo se va a volver algo mundial. Todo mundo va a vivir en miedo. Todo mundo, usted ve ya, vemos las noticias con Venezuela y todo, vemos la gente entrando a los supermercados, cómo se atacan, cómo se dan palo, puño por un pedazo de panela. ¿Usted cree que eso lo está llevando a una nación a vivir en miedo? Claro. Pero cuando le hablo que va a ser una señal de los últimos tiempos, no va a ser solo Venezuela, no va a ser solo este país, va a ser el mundo entero el que va a entrar en un miedo desastroso, intenso, fuerte. Gente que se va a desmayar, como decía en el versículo. Pónmelo otra vez, el 26. Desfalleciendo los hombres por el temor. O sea que no va a ser ¿Usted alguna vez del temor se ha desmayado? Puede que alguien sí. Pero imagínate en el mundo entero, todo el mundo desmayándose del temor. ¿Tú te imaginas ese tipo de miedo? La intensidad de este miedo se puede asemejar cuando llegan los dolores de parto en una mujer. Tú tuviste dolores todo el embarazo, golpes, molestia, ganas de vomitar y todo. Pero no me diga, mujer, que el día del parto usted tuvo los dolores más fuertes, los dolores más intensos. Es más, le tuvieron que poner algo, un calmante o algo, para que usted pudiera resistir. ¿Usted ha visto mujeres cuando van a la luz que pueden desmayar? ¿Usted ha visto? ¿Por qué? Porque el dolor se vuelve intenso, porque es muy fuerte, entonces se desmaya. Entonces, en los últimos tiempos, como son los últimos tiempos, la tierra va a entrar en cosas aún más fuertes. Diga conmigo, aún más fuertes. Porque usted dirá, pero siempre han sucedido huracanes. ¿Usted quiere que le diga una cosa? Hay un estudio, usted coge por ejemplo del 2010 para atrás, y los huracanes eran una vez cada 10 años, una vez cada 5 años. Habían huracanes que sucedían cada 60 años. Lo mismo los terremotos, lo mismo los tsunamis. Pero usted está viendo un mundo donde digamos las costas, Miami, el Caribe, todo eso, cada año están viniendo 1, 2, hasta 3
El año pasado se juntaron 3 huracanes en la zona del Caribe. Hola, bendiciones, mi nombre es Steven Molina y quiero darte gracias por estar aquí en este canal. Conéctate todas las semanas para recibir una palabra de parte de Dios que va a bendecir tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des like y lo compartas con aquellas personas que más lo necesitan. Si estás ubicado en la ciudad de Medellín, queremos invitarte a la carrera 50WF número 6 Sur, raya 51. Y si quieres contactarte con nosotros, lo puedes hacer al 316-278-9759. Dios te bendiga.